familiar. El Señor está siempre con nosotros para guiarnos donde quiera que estemos, en la ciudad, en el campo, en la congregación, en donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros. Y ese es motivo suficiente para darle gracias. Sabes que Él nunca te abandona. Nunca te sientas solo, porque Él no te va a abandonar ni te va a dejar. Y démosle la gloria y la honra al Señor con un aplauso fuerte de alabanza y de adoración al Rey. Démoselo lo más fuerte que podamos. Démoselo con gozo y con alegría. Bendiciones, amén. Bueno, en el primer mensaje estaba un poco nervioso. Ya estoy como más relajado. Entonces, y también el tiempo es como más suave porque es el último tiempo. Y dicen que uno deja el vino más añejo para el final, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que es de suma importancia. Este tema nos va a ayudar a que nosotros protejamos nuestra integridad para no ser heridos. Porque a veces nosotros somos heridos por desconocer algunos parámetros que el Señor nos va dando a través de su palabra. Y yo voy a hablar de un tema que he titulado Círculos íntimos del líder. Los círculos íntimos del líder. ¿Ya? Y voy a pedirles que ustedes inclinen su rostro un momento y le digan: Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Espíritu del Señor, gracias porque tú nos guías a toda verdad. En este momento te pedimos que tú nos reveles la palabra de Cristo para este momento. Porque cuando tú nos traes una palabra es para sanarnos, para prevenirnos, para instruirnos, para prepararnos para todo tiempo. Muchas gracias te damos por sentado que tú nos hablarás y nosotros recibiremos tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando hablo de círculos íntimos de líder, lo hablo porque yo considero a toda persona que es cristiana, que la persona que es cristiana tiene un liderazgo. Es más, el potencial que Dios colocó en el ser humano de liderazgo lo colocó desde su creación. Cuando en el Antiguo Testamento Él le dijo a Adán: señorea sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo lo que se arrastra, sé Señor de la tierra. Por eso es que el Señor Jesucristo es el Señor de señores, porque nosotros somos señores de la tierra. Y cuando nos dio esa capacidad para señorear, nos dio una capacidad de liderar, de direccionar, nos dio una capacidad de mostrar el camino. Ahora, eso desde nuestra creación está impreso, está dentro de nosotros. Cuando una persona reconoce a Jesucristo, hay dos versos de la Biblia que lo potencializan como un gran líder. Y uno de ellos es el texto que habla que vosotros sois la luz del mundo. Ese texto nos da a nosotros, nos revela el potencial que tenemos para desarrollar un liderazgo. No todos son nombrados como líderes, pero sí todos tenemos la responsabilidad de desarrollar liderazgo. Porque ese texto, dice la Escritura, que dice que vosotros sois la luz del mundo, y Él no enciende una luz y la mete debajo de un almud, de una cama, de una mesa, sino que la enciende y la coloca sobre el candelero para que esté en lo alto, para que alumbre a todos los que están en casa. Ese texto, esa porción de la Biblia, cuando dice que lo colocan a uno en lo alto para que alumbre a todos los que están en casa, nos da la responsabilidad de nosotros ser líderes, de nosotros mostrar el camino, de nosotros dar directrices. O sea, usted es un líder. ¿Cuántos líderes hay aquí? Amén. Otro texto también que habla de liderazgo es: vosotros sois la sal de la tierra. Cuando nos habla de la sal de la tierra, nos está hablando de las propiedades curativas y conservativas que tiene la sal.
O sea, y nos está comparando con la sal. Lo que indica que en nosotros hay un potencial que debemos dejar salir para que podamos desarrollar, para poder evitar corrupción en medio de nosotros. Usted sabe que la sal tiene la capacidad de detener la corrupción, de que los alimentos no se pudran, sino que ellos se conserven. Y dice que usted es la sal de la tierra, lo que indica ese potencial. Por eso, cuando hablo de liderazgo, estoy hablando de usted. Dígale a la persona que está a su lado, están hablando de nosotros. Dígale, están hablando de ti. Entonces no me vaya a hacer como que están hablándole que está al lado. Está hablándole para usted y para mí. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros pensemos en esa forma. Ahora, cuando hablo de líder, estoy hablando de usted, sea que usted tenga un ministerio, que lo tiene, porque la Biblia lo dice, que todas estas cosas proceden de Dios, que nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, todos los cristianos son ministros de Jesucristo. Ahora, cuando digo que todos los cristianos son ministros de Jesucristo, no estoy hablando de que todos los cristianos son pastores. Lamentablemente el concepto de ministerio solamente se ha reducido a los dones de Efesios 4:11. Pero la Biblia dice que en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto procede de Dios, que nos dio el ministerio, la diaconía, la palabra ministerio, diaconía, de la reconciliación, que es el más grande ministerio que existe en la iglesia. ¿Sabía usted que el más grande ministerio que existe en la iglesia no es el del apóstol? No es el del pastor, no es del profeta, no es del evangelista ni del maestro. El más grande ministerio que existe en la iglesia se llama el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación nos lo dio el Padre a todos los cristianos. Ahora, no quiere decir que todos los ministros están aptos para ministrar. Por eso es que Él, entonces, el Señor Jesucristo, no el Padre, sino dice que Él mismo, hablando de Cristo, nos dio dones. Dice, el que bajó o el que también subió y llevó cautiva la cautividad y dio dones. La palabra domata. Dones a los hombres. Entonces los dones de Efesios 4:11 son dones, no son ministerios. Nosotros le llamamos ministerio a los dones de Efesios 4:11. Pero el ministerio más poderoso que existe en la iglesia es el ministerio de los santos. Por eso fue que Dios estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el fin de equipar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. O sea, la razón por la cual nosotros existimos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la razón por la cual nosotros existimos es porque existe un ministerio que se llama el Ministerio de los Santos, que es el Ministerio de la Reconciliación, y cada uno de nosotros tiene ese ministerio. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo recibe o no lo recibe? Entonces todos somos ministros, ¿ve? Servidores de Cristo. Y también tenemos ese potencial de liderazgo. Pero yo he visto a lo largo y ancho de todos estos años de ministerio, que ya son 35, muchos líderes heridos en América Latina. Y la razón ha sido, y yo he sido también, he experimentado algunos dolores debido a la falta de conocimiento de diferenciar lo que es confianza con lo que es intimidad. Dos cosas que se parecen, pero que no son la misma cosa. Y de eso depende, de entender muchas de estas cosas depende que un líder sea fuerte o sea débil. Siempre he dicho que un líder es débil o es fuerte dependiendo de las personas que lo rodean. Las personas que rodean a un líder son determinantes en la fortaleza de ese líder. Dígale a la persona que está al lado, están hablando de ti y de mí. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando?
No estoy hablando de cualquier, porque a veces cuando hablamos de líder simplemente estamos pensando en los pastores. Están hablando de ti y de mí. O sea, quiere decir que lo que vamos a compartir esta mañana te sirve a ti para aplicarlo no solamente en tu ministerio, sino en tu profesión, en tu empresa, en tu hogar, aún en las relaciones amorosas. Eso está bueno, ¿verdad? Un líder es débil o es fuerte dependiendo de las personas que le rodean. Cuando Dios llama a una persona, sea hombre o mujer, a desarrollar un grande ministerio, lo primero que esa persona hace, o Dios hace para esa persona, es que le va a acercar personas a su alrededor. Es determinante. ¿Por qué? Porque los líderes no son llaneros solitarios, son personas que son levantadas para trabajar en equipos, y para eso entonces Dios trae personas. Ahora, es importante que usted tenga presente esto, que toda persona tiene derecho, o sea, puede accesar tu ministerio o puede accesar tu profesión. Tu ministerio, tu profesión, tu oficio es público. Todo el mundo puede accesar a tu ministerio, a tu profesión, a tu oficio, mas no todo el mundo puede accesar a tu intimidad. Oiga lo que estoy hablando. La intimidad de una persona está reservada para aquellas personas que han pasado por un filtro. Ahora voy a hablar de ese filtro, y el primer filtro que nosotros tenemos que tener presente es el discernimiento del Espíritu Santo, para poder discernir por encima de las circunstancias, para discernir por encima de las buenas intenciones. Uno de mis mentores dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Eso me lo enseñó Raúl Utiniano. Entonces es importante que nosotros tengamos presente eso. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar un liderazgo en la vida pública, muchas personas van a querer acercarse a nosotros con varios propósitos. Y dependiendo del discernimiento que tú tengas y del conocimiento de esto que te estoy hablando, de lo que es la confianza y la intimidad, va a depender que tú seas herido o que tú te mantengas sano. ¿Por qué? Porque si tú permites a una persona entrar en tu intimidad, esa persona va a conocer todo de ti. Y en la intimidad nosotros no nos cuidamos. Nosotros somos común y corriente, porque tú estás en tu intimidad. Tu intimidad es el lugar seguro. Entonces, no toda persona que tiene confianza contigo tiene revelación de quién tú eres. La confianza es fundamentada en el servicio. Una persona, es fácil accesar a tu confianza cuando te sirve. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Porque muchas personas nos sirven con propósitos diferentes a lo que Dios quiere que ellos sirvan realmente. Hay personas que sirven porque tienen el don de servicio y porque tienen la intención de servir a Dios a través de servirle a un líder. Pero hay personas que vienen y se acercan a ti con otros propósitos, con propósito de buscar posición, buscar autoridad. Hay personas que buscan autoridad fundamentada en el servirle a un líder, pero la base de la autoridad no es simplemente servir. La base de la autoridad es la responsabilidad. Cuando tú sirves con responsabilidad, con revelación, entonces tú vas mucho más allá a convertirte en una persona simplemente fiel. El servicio te lleva a ser fiel. La fidelidad se obtiene por servir. Tú mandas a una persona a hacer algo y él te lo hace.
Consígname este dinero en el banco, la persona va y te lo consigna. Hazme esto, lo haces. Y esa persona poco a poco va ganando unos espacios alrededor tuyo que la están viendo contigo. Y muchas personas dicen, es de confianza de esa persona. Pero tú no sabes el verdadero intención de esa persona. No conoces, tienes que tener discernimiento. Porque servir te lleva a ser fiel, o la fidelidad es producto de servir. Pero la lealtad es producto de la revelación. Es la revelación la que lleva a una persona a ser leal. Nadie podrá ser leal a alguien, porque una cosa es que mucha gente confunde la lealtad con la sinvergüenzura. Confunde la lealtad con la alcahuetería. Son dos cosas diferentes. La persona que es leal a ti, esa persona nunca va a dejarte hacer cosas erradas delante de ella, porque te considera, porque ella tiene revelación de quién tú eres. ¿Bien? Entonces la lealtad no hay que, te estoy cuidando la espalda por alcahueto, porque yo también tengo mis tapados y entonces tú sabes que de pronto no. La lealtad es producto de revelación. Solamente tú debes darle ese, y la lealtad es lo que puede hacer que una persona accese a tu intimidad. El Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles, de los cuales 3 eran de un círculo mucho más íntimo. Yo siempre he visto esto como círculos íntimos, porque hay diferentes círculos. El círculo más íntimo del Señor Jesucristo era Pedro, Juan y Jacobo. Luego estaban los otros de los 12, y luego vino los 70, y luego vinieron los 120. Círculos de intimidad. El círculo de intimidad sirve para proteger a la persona. Sirve tú tienes que tener un círculo de intimidad, pero esas personas que son de su círculo de intimidad son personas que tienen revelación de quién eres tú de parte de Dios. El Señor Jesucristo un día le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y él lo estaba preguntando no porque tenía problemas de identidad. Él estaba diciéndole porque él quería saber. Él sí estaba interesado en saber qué revelación tenían ellos acerca de él de parte de Dios Padre. Y dice que cuando él dijo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Le dijeron cualquier cosa. ¿Ve? Cualquier cosa le dijeron. Dice, uno dicen que tú eres uno de los profetas, o Jeremías, alguno de los profetas. ¿Ve? Y ahí es donde usted tiene que tener presente lo que es el testimonio del círculo íntimo. ¿Ve? Yo siempre le digo a mis líderes y a la iglesia, ¿sabe una cosa? Que a mí me importa 3 testimonios importantes, porque hoy en día, como hay tantos programas de edición, Photoshop, Corel Draw, que la gente le cambia hasta el rostro. El otro día yo me puse unas barbas para ver cómo me veía así, me veo interesante. A los 60 años, pelo blanco y todo, y qué bien. Entonces, hay tanta edición que la gente edita sus testimonios. Por eso es importante tener discernimiento, porque cuando la gente viene a ti, nadie te dice, Pastor Hernando, mucho gusto, yo soy Juan Carlos, pero yo quiero decir una cosa muy importante. Yo soy tramposo, no me gusta pagar, viejo. Nadie. Porque dice, el testimonio que uno da de sí mismo no es verdadero, dice la Biblia. Otro es el que da testimonio de mí. Entonces a veces nosotros, la persona se muestra con un testimonio editado. Por eso que a mí me encanta lo que piensa Dios de mí, ¿no? Esa palabra de Job dice, ¿qué piensa? ¿Y qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa el diablo de mí? ¿Y qué piensa mi círculo íntimo de mí? Porque el resto de la gente siempre va a tener un concepto errado de ti, aunque te portes bien. El mundo nos aborrece. Y hay gente que vive para el mundo. Y por darle gusto al mundo, dañan el testimonio que tienen con su círculo más íntimo.
por cuidarse del mundo que los aborrece, descuidan el testimonio aún hasta de Dios. Y él le dijo, ¿qué piensa? Le dijo al diablo, de mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Me encanta ese testimonio de lo que Dios dice de ti. Que Dios hable de ti es una cosa poderosísima. Y el diablo dijo, ahí no lo has guardado. El diablo tenía también buen testimonio de Job. ¿Te das cuenta? Porque hay gente que no tiene buen testimonio con el diablo. Y con el diablo hay que tener buen testimonio. ¿Seguro? ¿Sí o no? Hay que tener buen testimonio con el diablo. Porque mire, hay gente que ni con el diablo tiene buen testimonio. Porque llegaron los hijos de Sheba a echar fuera un demonio y le dijeron, y dice, en el nombre de Jesucristo el que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, ¿qué fue lo que dijeron? Dice, a Pablo conocemos. Pablo era conocido en el infierno. Y a Cristo también. Pero ustedes, ¿quiénes son? Porque a veces hay gente charlatana que edita su testimonio para acercarse a los círculos de intimidad. Y ahí es donde tú tienes que tener discernimiento. ¿Cómo tú sabes quién tiene revelación de ti? Cuando el Padre se le revela a la persona. Yo siempre le digo a la muchacha, no le entregues tu corazón a ningún hombre que no tenga revelación de parte de Dios quién tú eres. No permitas que ninguna persona entre en tu círculo más íntimo porque simplemente tenga confianza. Ya sabe, confianza es por servicio, pero lealtad es por revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo le dijo, y tú eres Petros. Y le dijo otras cosas, y a ti te entregaré las llaves del reino. Y usted sabe que llaves no se le entrega a cualquier persona. Tú no le entregas tus llaves de tu carro a cualquier persona. Tú no le dices, ve, toma, hazlo con el carro lo que tú quieras. Tú no le entregas las llaves de tu casa a cualquier persona. Tú no mandas a cualquier persona a entrar a tu escritorio, a tu oficina y entra para que dice, ábreme la caja y me traes la chequera. Eso no lo hace cualquiera. Tú le entregas llaves. Y entregarle llaves son niveles de intimidad que usted no puede darse el lujo de entregarle a cualquier persona. Entonces es importante eso. Es cuando una persona tiene revelación de parte de Dios Padre de quién es usted, que va a tener con usted unos tratos revelacionales. Porque hay trato relacional y hay trato revelacional. Oiga eso. El trato relacional y el trato revelacional, ¿en qué consiste? Hay un texto en la Biblia que dice, pagad a todo el que le debáis, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. 3 niveles de trato a una persona. Y esos 3 niveles están determinados. Primero, el primer trato a una persona es por contraprestación. Pagar tributo, tributo. Es contraprestacional. Yo te doy porque tú haces algo para mí. Yo hago por ti porque tú me conviene. Eso es un trato prestacional. Hay personas que te sirven y te tratan porque están tratando de buscar posición al lado tuyo para que los vean, para obtener estatus, para tener posición, para poder hacer lo suyo. No están interesados en hacer lo tuyo. Hay gente que se va a acercar a ti para ellos hacer lo suyo, no para hacer lo tuyo.
¿Sabe? Si hay algo que yo considero que me llevó a mí a abrirme las puertas de América Latina, y que donde yo llego el Señor me bendice y me abre las puertas, es que hace muchos años yo traje de vuelta a mi padre espiritual, lo senté. Los líderes que estaban anteriores a mí en nuestra misión habían dicho, ya ese viejito ya hizo lo suyo, pero todos ellos comenzaron a caer en desgracia. Y cuando llegó el balón a mis pies, lo paré y yo dije, no, yo no voy a seguir el camino de ellos. Lo primero que hice fue llamar a Estados Unidos a mi padre. Le dije, ¿sabe qué? Necesito que vuelvas. Lo traje, lo atendí, lo senté y le dije, yo quiero que tú me digas cuáles son los sueños tuyos frustrados. Porque el mayor nivel de discipulado es cuando tú llegas a ser hijo. Porque los discípulos, cuando muchos llegan a buscar a ser como su maestro, y muchas veces se van, pero los hijos no se van de tu lado, porque los hijos están pendientes, es al depósito, a la herencia, al legado que tú estás construyendo. Y cuando yo comencé a decirle, preguntarle, duramos 8 horas hablando. Y escuché, después que yo escuché todo eso, le dije, ¿sabe qué? Hoy tomo la decisión de no hacer lo mío. Yo quiero empuñar tus banderas y no voy a descansar hasta que tus sueños se han hecho una realidad. Él me dijo, Dios me habló un día, yo sé que Dios me habló y me dijo que yo te haré padre de naciones, y yo todavía no he visto eso. En la convención del 2009 habían personas de 8 países y yo me paré al lado de él y le dije, he aquí los discípulos de todas las naciones que Dios me entregó son tus propios hijos. Él se fue de esta tierra con un sueño cumplido. ¿Sabes qué? Allí es cuando tú tienes revelación de quién es la persona que Dios puso en la vida tuya. Que no es un simple trato cultural, porque el segundo nivel es el trato cultural, al que respeto. Hay personas que respetan a otras culturalmente. Él es el gerente, él es el jefe, él es el pastor, él es la pastora, él es el profesor, él tiene más cana que yo, pero no por revelación, es culturalmente, es un trato educacional. Y te respetan culturalmente, porque hay que respetarte. Y ese trato no va más allá de las dificultades. Cuando se presentan dificultades, cuando se presentan choques, ahí salen corriendo. Por eso hoy hay pocos discípulos que transicionan de discípulos a hijos. Se quedan en el nivel de hijo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, ya no seréis más mis discípulos, sino mis íntimos. Porque el discípulo, cuando mucho, llega a quererse como su maestro. Pero el hijo cumple sueños. El hijo trabaja por el corazón de su padre o de su madre. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Dígale que lo están hablando con nosotros. Entonces, bien importante esto. El tercer trato que se le da a una persona es el trato revelacional. Es el trato de honra. Es el trato que comienzas a darle porque Dios te habló. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando tú tienes revelación del Padre, que el Padre te habla, y yo te aconsejo que tú siempre preguntes al Padre quiénes son las personas que Dios puso a tu alrededor en autoridad sobre ti, aún debajo de autoridad de ti. Porque así como ellos tienen que tener revelación de mí, yo también tengo que tener revelación de ellos. Como autoridad tengo que tener revelación.
¿Por qué? Porque hoy en día hay mucha gente fungiendo como padres espirituales, pero no tienen revelación, es por conveniencia. No es porque tienes que tener revelación de quiénes son las personas que Dios puso para que tú cuidaras, pero también tú tienes que tener revelación de las personas que Dios puso en autoridad sobre ti. Porque solamente cuando tú tengas esa convicción vas a aguantar el proceso discipular. Ninguna persona aguanta un proceso de discipulado, porque el proceso de discipulado no es fácil, señores. Formar carácter no es fácil. Formar carácter lleva tiempo, es procesal, no es milagroso, es procesal. Y Dios ha determinado hacer algunas cosas por procesos. Y ¿sabes qué? Yo lamento que hay mucha gente que le gusta volarse los procesos. Mucha gente le gusta volarse los procesos porque no aguantan el proceso día a día. Un poquito aquí, un poquito allá, como dice la Escritura. Renglón sobre renglón, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Es proceso. Quien no soporta el proceso nunca tendrá carácter para aguantar el peso de la gloria sobre ellos. Por eso usted ve, hay mucha gente, entre deportistas, futbolistas y de todo tipo, actores de cine, de Hollywood, que subieron hasta el tope y se estrellaron. ¿Por qué? Porque no tenían estructura. El que no soporta el proceso de discipulado nunca va a tener estructura para soportar el peso de la gloria. Por eso es que usted ve que cuando llega mucha gente a tener algunos logros, algunos éxitos, se envanecen. Entonces se olvidaron de dónde Dios los sacó. Y el Señor me ha dicho muchas veces, mantenerte humilde, tienes que nunca olvidar de dónde yo te saqué. De dónde yo te saqué, porque a veces nos olvida. Entonces cuando tienes revelación, te conviertes en una persona leal. La lealtad no lo da el conocimiento bíblico, la lealtad lo da la revelación de parte de Dios. Hay personas que tienen mucho conocimiento bíblico, pero no tienen revelación de parte de Dios. ¿Quién es la persona a la cual Dios colocó en autoridad sobre nosotros? Por eso no pueden honrar. Cuando dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien todos los días de tu vida y tus años se alarguen sobre la tierra, ese versículo es de doble referencia. Quiere decir que lo puedes aplicar en el mundo espiritual y en el mundo biológico. En el mundo biológico es tus padres. Y sabes que hay mucha gente que tiene problemas con sus padres. La gran mayoría de los latinoamericanos de alguna manera han tenido dificultades con sus padres. Y cuando llegan a la iglesia, Dios le coloca padres espirituales para que aprendan a amar y luego puedan honrar a sus padres biológicos y honrarlo. Porque no es por lo que la persona haga que tú puedes honrar. Cuando tú honras es que tú tratas a la persona con el debido respeto revelacional, porque esa persona es lo que es porque Dios estableció, no por lo que haya hecho contigo. Por eso es que yo comparto muchas veces que tú sabes si una persona te está honrando cuando lo que te da, te lo da porque tú no lo necesitas. El Señor dice en su palabra, si alguno da un vaso de agua a un profeta, y tú sabes que alguien te da algo por honra, cuando lo que te da, te lo repito otra vez, te lo da porque tú no lo necesitas, sino por el depósito que esa persona tiene. Cuando una persona tiene discernimiento del depósito que esa persona tiene, por encima de sus dificultades, por encima de sus errores, porque todos tenemos errores, entonces ese depósito va a salir y bendecirte. Ahora, toda aquella persona
que tiene revelación va a ser transicionado de discípulo a íntimo. Y cuando estás en el círculo íntimo, tienes derecho a la herencia, al legado, al depósito que esa persona tiene. ¿Cuánto están entendiendo eso? Amén. Cuando tú accedes a eso, entonces tú eres considerado como depositario. Y tú sabes quiénes van a seguir tu legado. Precisamente cuando tú encuentras a alguien que está interesado profundamente por revelación de tomar lo que tú estás construyendo y continuarlo. Eso es bien importante, porque la más grande tarea de un líder, que es usted, diga, están hablando de ti y de mí, dígaselo otra vez. Somos líderes, ya hablamos eso está definido. ¿Cuántos están comprendiendo eso? ¿Cuántos están definidos que son líderes aquí? Desde que el Señor nos estableció líderes para señorear. La más grande tarea de un líder es asegurar que la próxima generación pueda llevar la visión de Dios. Entonces es importante esto. Por eso tenemos que guardar con celo de Dios lo que Dios nos ha dado. Porque el mundo de las tinieblas buscará la forma de infiltrar a tu vida personas que puedan destruir tu vida si tú le permites entrar en su intimidad. El Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles. La gran mayoría de ellos, todos le decían Señor, Kyrios, Señor. Pero había uno solo que le decía Maestro, y ese era Judas. Judas tenía conocimiento de Cristo, relacional, tenía potencial, pero no sabía de parte del Padre quién era. Por eso fue el que lo traicionó. Por eso fue que el mundo de las tinieblas entró en él. No entró en otro, entró en él. Maestro, maestro, maestro. Nunca le dijo Señor. Y estaba en el círculo. Y era de confianza. El tipo más de confianza del Señor Jesucristo era el que le llevaba el billete. Entonces, ahí está. Una cosa es tener confianza, otra cosa es tener intimidad. Y muchos de nosotros hemos tenido que pagar muy caro y con dolor esto que estoy hablando, de permitir a que personas de confianza, sin tener la revelación de quiénes somos, entren en nuestro círculo íntimo. Porque cuando una persona entra en tu círculo íntimo sin conciencia de hijo, sin revelación de quién tú eres, va a pasar como lo que pasó con Can, que entró a la tienda de Noé. Y Noé estaba desnudo porque se había tomado el vino de la viña que había sembrado. Y resulta que este muchacho salió a relatarle a los demás la intimidad. Y lo puso en vergüenza. En tu intimidad tú no te defiendes, en tu intimidad tú estás tranquilo, en tu intimidad tú no aparentas, tú eres así sin edición. Conoce. Quien conoce bien quién soy yo es la mujer mía, ya sabe que no soy una perita en dulce. Y los que están más alrededor mío, pero esos son los que más tienen autoridad, porque ellos con revelación, no es un comité de aplauso que yo tengo alrededor, porque cuando tú no tienes hijos con revelación, entonces tienes personas que te aplauden todo lo que está alrededor aunque tú hagas lo malo. Cuando una persona tiene revelación y es leal, nunca va a permitir que tú estés haciendo sinvergüenzura. Te va a confrontar. Dice, apóstol, con todo respeto, usted sabe cuánto lo amo, cuánto lo quiero. Pero eso que usted está haciendo no es de Dios. Mire, la palabra de Dios dice eso. Y vea, y tengo que quedarme paralizado. Dice, sí, tiene razón. Porque el círculo íntimo existe para protegerte, para ayudarte, no para aplaudir todo lo que tú haces. Entonces es importante que tú tengas una lista de personas que entran en tu círculo íntimo.
Hay personas que tendrán confianza contigo, pero no son de tu círculo íntimo. Hay personas que tú le encomendarás cosas que a otro no le encomienda, pero no son de tu círculo íntimo. Para pasar del círculo de confianza al círculo de intimidad, tienes que tener revelación. Y esa revelación se manifiesta en una persona cuando la persona no simplemente invierte en el ministerio del líder, sino invierte en la vida del líder. Cuando invierte en el corazón del líder, cuando invierte en el corazón de la persona que está con él. ¿Entiende lo que estoy hablando? Porque dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es fácil hoy invertir en la visión del líder, en el ministerio del líder, pero pocas personas invierten en la vida de los líderes. Y los líderes tienen que aprender a recibir inversión de aquellas personas que tienen revelación, porque no deben recibir de todo el mundo. Yo no recibo ofrenda a todo el mundo, porque hay gente que quiere darme una ofrenda simplemente para ganar mi confianza. Y no, discúlpame, échala en la ofrenda. O yo la tomo y voy a bendecirla y la echo en la ofrenda. ¿Comprendo que estoy hablando? Porque donde tú agarras, te agarra en el corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Y muchas veces la gente ama mucho más el lugar, el local, porque lo que dan, lo dan. Recuerden, estamos hablando para miles de personas que nos están siguiendo por las redes sociales. Entonces yo estoy hablando a más de 5,000 personas que a través de mi página y a través de la página aquí están viendo. Entonces no solamente estoy hablando para ustedes, es que dígale contigo, eso será contigo o conmigo, dígale que de al lado. Sí, porque no vaya a ofenderse. Si usted se ofende, dígale a la persona que está al lado, eso será contigo o conmigo. No es con usted, sino que es que está al lado de usted o yo. Entonces es bien importante eso, porque hay personas que dan, y dan por la necesidad. Oiga esto, cuando usted da por la necesidad y no por revelación, hay un problema. Por eso es que mucha gente da, pero no ve la cosecha, porque no da por revelación. Y la Escritura dice, no deis por necesidad. No dé por necesidad. No es para pagar agua, luz, teléfono, no. Es para desarrollar la vida de líderes. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces es importante eso. Dos cosas. Cuando una persona es leal, tiene revelación de quién es usted. Ahora, la pregunta que le estoy haciendo en el día de hoy es, ¿usted tiene revelación de quiénes son las personas que deben estar en su círculo íntimo? ¿Usted no se había puesto a pensar que hay personas que usted tiene de confianza, pero que no son de su intimidad? No confunda eso, porque va a ser herido. Yo lo pagué muy caro y tuve que orar con mi esposa porque metimos a una persona en nuestra casa que era de confianza. Pero cuando estaba en nuestra casa, nos dimos cuenta que no tenía revelación de quién éramos nosotros. Y cuando no se tiene revelación, no se aguanta el proceso. Y falta el respeto. Y se va. Y deja los procesos a media. Imagínese usted en el tiempo de hoy. Jesús le dijo a Pedro, quítate de en medio, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Usted cree que eso no era fuerte? ¿Qué pasaría si en un momento determinado tu líder dice, quítate de en medio, diablo? Quítate de en medio, Satanás, que tú veas que está siendo usado, o alguien está siendo usado por el diablo y dice, quítate de en medio, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Cómo sería tu reacción? ¿Cuál sería tu forma de responder? ¿Cuál sería tu actitud? Cuando tienes revelación, dice, wow, está viendo alguna cosa que yo no estoy viendo. Pero cuando tú tienes revelación, hace eso. Cuando no tienes revelación, te enojas.
Te enojas si alguien te confronta. ¿Tú crees que nosotros estamos interesados en estar en este asunto? ¿Tú crees que nosotros estamos en esto? Yo le digo a la gente piensa, yo a veces en algunos países dice, ¿sabe qué? No diga que yo soy apóstol. Porque hay tanto vacilón con eso de apóstol, que ahora cualquiera es apóstol. Y yo no quiero ser. Yo soy lo que soy porque Dios quiere que yo sea. Y no es fácil. ¿Cuántos están comprendiendo eso? Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es tu reacción? Aquí donde queremos llegar a puntualizar. ¿Cuál es tu actitud frente a la reprensión, a la corrección? ¿Qué revelación tiene usted acerca de sus líderes? ¿Qué son ellos para usted? ¿Son simplemente los pastores? ¿Lo está viendo con la visión prestacional o educacional? ¿O lo estás viendo con la visión revelacional? ¿Cuál es tu círculo íntimo? Hay veces nosotros tenemos amistades y círculos íntimos que al final del camino vamos a salir heridos. Yo tengo que decirles una cosa, yo he tenido que decirles a algunos amigos de infancia, discúlpame, yo no puedo seguir andando contigo. De veras que me ha dolido en mi corazón fuertemente. Desde pequeños se criaron conmigo. Fueron las primeras personas que les compartí el evangelio. Comenzaron conmigo. Llegó un momento que le dije, tú no puedes seguir andando más conmigo. Y me dolió emocionalmente. ¿Por qué? Porque si tú no sabes quién yo soy, y eso es lo que ocurre hoy, en estos minutos que me quedan, quiero decirle una cosa. A veces nosotros no tenemos revelación de personas que Dios ha llamado al ministerio. Y porque son nuestros familiares, nosotros nos tratamos con el respeto correcto. Yo le doy gracias a Dios que mi madre, de 87 años, en mi casa me dice Juan, en la iglesia me dice apóstol. Mi esposa en la casa me dice negrín, no sé qué quiere decir eso, como un tirne, una cosa así, ¿verdad? Pero en la iglesia me dice pastor, ¿no? Mis hijas también. Entonces es importante que nosotros sepamos en qué círculo de confianza estamos relacionando con las personas. Si él es mi tío, si él es mi primo, si él es mi hermano, pero este hombre es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Inclinen su rostro un momento y saquen claro en ustedes en los próximos días. Haga la diferenciación. Dígale, Señor, quiero que tú me reveles quiénes son las personas que deben ser las personas de mi círculo íntimo. Y cuáles son las personas de mi círculo de confianza, pero que no deben accesar a mi intimidad, porque no tienen claridad de quién yo soy. Señor, oro por cada persona que está aquí, las que están viendo por la internet. Te pido que tú guardes sus vidas de traición. Fue muy doloroso, Señor, para Jesucristo el haber soportado el dolor de un amigo, haberlo traicionado. Y era amigo, pero no tenía revelación. Señor, bendigo a cada persona en esta hora. Y te pido que tú guardes nuestros corazones de todo mal. Para tu gloria y honra, Señor, guárdanos en tu mano. Protégenos. Amén y amén. Dios le bendiga. Gloria al Señor, qué bendición esta palabra, ¿verdad? Venga. Bueno, queremos repetir lo que hicimos en el primer servicio, delante de todos ustedes como testigos, y contarles quién es el apóstol San Juan para nosotros. Entonces voy a darle primero a mi esposo.
Bueno, hace poco más de una hora dije algo que tengo que repetirlo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Y que el apóstol San Juan no sabía. El apóstol San Juan es alguien muy importante en nuestra vida congregacional, ministerial y personal. Cuando lo conocí, me cayó muy mal. Gracias, gracias. Y en la medida que fuimos interactuando, lo fui conociendo. Y conociendo la revelación que él recibía de Dios. Y lo consideré, es un hombre transparente, es un hombre de Dios. Gracias, Señor, por ponerlo en nuestro camino. Y algo que no lo dije en el primero, pero uno de los motivos que me caía gordo era porque... aunque estaba flaco, pero era precisamente porque había tenido un conflicto con mi esposa. Y yo siempre digo que con ella no se meta, que me tocan a mí, pero con ella no se meta. ¿No? Entonces ahí ya yo sabía que había conflicto y ahí me comenzó a caer gordo. Hoy en día somos excelentes amigos, no porque estemos de arriba para abajo todos los días caminando las calles de Cartagena, sino porque en los momentos críticos de la vida ahí hemos estado para apoyarnos. Más él a mí y a nosotros que nosotros a él, pero le honramos. Le honramos porque tiene esa revelación de Dios, ese consejo sabio, ese amor también por esta congregación que ha sido tan atacada desde el principio, desde su creación, pero la obra ha permanecido porque es una obra de Dios. Amén. Y la veremos fructificar porque aquí hay una semilla que es como la semilla del bambú. Y si no, ustedes lo averiguan qué significa la semilla del bambú, que ya estoy hablando demasiado, ese es el problema cuando me sueltan el micrófono. Bueno, y para mí, lo dije en el primer servicio, bueno, de pronto utilizar la palabra no adecuada, es verdad, lo que pasa es que él tenía razón. Él era el secretario de la Junta Directiva cuando estaba Pastor Luis Sánchez, y cada uno tenemos virtudes y otras que pueden mejorar. Entonces él era el secretario, pero no le llevaba el acta y estas cosas, entonces el Pastor Luis le dijo, él grababa, y el Pastor Luis tenía su estilo. Entonces me nombraron a mí y claro, yo lo entiendo, lo sacan a él y me nombran a mí, entonces nos mirábamos raros los dos. Pero pasó el tiempo y cada persona que Dios pone en tu vida tiene un propósito. Si tú no lo sabías, tiene un propósito. Y resulta que cuando esta iglesia, nosotros, hubo un momento en que mi esposo no estaba y los dos tomamos la decisión, no era revelación, era decisión nuestra de entregar la iglesia. Hablamos con los líderes, ¿te acuerdas, Alex? Lloraron y te dijeron que no. Dijimos, no, es una decisión tomada. Ellos nos decían que no era el Espíritu Santo y era verdad, eso no era el Espíritu Santo. Y ese día, justo ese día que íbamos a llamar al pastor, que habíamos pensado entregarle a la iglesia, llegó el apóstol. Y llegó y nos encontró en medio de esa situación tan dolorosa. Y se sentó, nos habló, me habló a mí también. Hoy le damos la gloria a Dios, pero no nos dejó ir de haber venido. Siguió viniendo constantemente todas las semanas. Por eso nosotros tenemos una conexión entre la Embajada del Pozón y Castillo de Oración y Milagros. Y comenzó a mentorearme con mucha sabiduría, con mucho amor. Pero también él, además de que nosotros lo honramos, yo puedo decir que ha honrado nuestro ministerio con unos detalles muy especiales. Él sabe que mi lugar predilecto es el lugar santísimo y un día me dijo, Lida, te voy a llevar una piel de ovejita que yo la guardo con mucho cariño y la uso porque yo sé que tú te postras de rodillas ante el Señor todos los días.
Y esos detalles no es cuánto vale, es el detalle que es lo que simboliza el amor. Por eso Él ha sido un consejero nuestro, nunca nos dice, qué bueno, lo que nosotros queremos oír, porque a veces yo digo, ya voy a decirle, quién sabe qué me irá a decir. Pero es lo que debe de decirnos, así es de que por eso lo honramos delante de toda nuestra iglesia. Tal vez ellos no lo sabían, pero es uno de nuestros mentores. Yo diría que es el que más se interesa por nosotros, porque no hay semana que él no pregunte por sus nietos, que son ustedes. Así que démosle un aplauso al Señor por la vida del apóstol. Este reconocimiento dice así: Iglesia Cristiana Castillo de Oración y Milagros, reconocimiento al apóstol Juan Carlos San Juan por tu incondicional amistad y servicio a la obra de Dios, por tus consejos y sabiduría. Te honramos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 23:1, el Señor es tu pastor, nada te faltará. Pastores principales: Hernando García, Lidaria de García, Cartagena, noviembre 26 de 2017. Apóstol. Bueno, decía que entre ayer y hoy Dios me ha sorprendido tremendamente, porque ayer los muchachos, que es un grupo de pastores que le llamamos los muchachos porque son Más de 50 años, con muchos, o sea, un grupo que tenemos de pastores con los cuales mentoreo, comenzaron, o sea, esta semana, al principio de semana yo dije, muchachos, esta semana vamos a hablar lo mejor de cada uno de nosotros, porque en estos días pasados yo he sentido mucho dolor porque algunos hijos espirituales, pastores, murieron y personas muy cercanas a nosotros fallecieron, y en sus sepelios escuché hablar de cosas bien lindas que les decían de ellos, decían, qué bueno si este hombre o esta mujer hubiesen escuchado esta cosa estando vivo. Entonces yo les dije, vamos a tener un tiempo, y toda esta semana pasamos en eso. Somos 6 parejas que estamos en ese chat, y me tocó a mí ayer, y te cuento, me hicieron llorar, porque yo no pensaba que ellos pensaban todas estas cosas de mí, pero qué cosa espectacular cuando uno escucha esas cosas que son de verdad, de corazón. Entonces, yo sé que a mí que me traigan flores cuando las pueda oler, ¿ya? Porque, bueno, aunque yo no estoy pensando en ninguna manera morirme, sino que yo quiero subir en el rapto de la iglesia. Es bueno que nosotros podamos expresarle a la gente una carta, un WhatsApp, una llamada, un WhatsApp de audio. ¿Qué significa la gente para uno? Sabes que eso es lo que le recarga las baterías a uno. Si cada semana, sinceramente, escucháramos unos 10 mensajes de eso, ¿sabes? Vendríamos los domingos recargados, matriz recargada. Entonces yo le digo, gracias a ustedes. Ustedes para nosotros son muy importantes. Los tenemos en oración día por día. Tenemos un cuarto de oración donde oramos permanentemente, y tenemos fotos de los pastores y los pastores principales de la iglesia, y oramos por sus hijos biológicos y por sus hijos espirituales todos los días. Esa es una tarea, porque yo digo, si tú amas a una persona, tú lo demuestras intercediendo por ello todos los días. Entonces, muchas gracias, Dios les bendiga, y para mí siempre será un placer servirles. Bueno, gloria a Dios. Quisiéramos tenerlo con más frecuencia por aquí.
Entonces, hoy aprovechamos de ratificar quiénes son los pastores de la Iglesia Castillo de Oración y Milagros, ser bendecidos por el apóstol. Así es de que le pedimos el favor a los pastores, Gustavo con María Bernarda. Yo sé que Ángela salió porque mañana tenemos un servicio muy importante, el servicio nuestro a la ciudad, que es la cena de honra que le damos a los pastores de la ciudad, y ella salió a trabajar. Ella estuvo en el primer servicio y salió ahora a trabajar, por eso no está. La pastora ha dicho también. Bueno, vamos a orar. La unción desde tiempos antiguos inicialmente era precisamente esto, es lo que es unción, untar aceite. Eso lo hacían los pastores sobre sus ovejas. Tomaban aceite de oliva y la fregaban con aceite de oliva fresco, con el propósito que los bichos, los insectos no la picaran. O sea, una oveja sin unción era una oveja expuesta a enfermedades, a picaduras. Eso es lo que inicialmente conocemos con la unción. Y posteriormente se utilizó para apartar personas, consagrar personas para ministerios, para posiciones gubernamentales. Y cuando el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para... La unción no es simplemente para hacer demostración. La unción es para tener responsabilidad. Entonces yo, cuando hablo de unción, es sinónimo de responsabilidad. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para... Ese para es para algo. Cada vez que una persona se unge, lo que están diciéndole, estamos dándote responsabilidad. Esa responsabilidad es lo que te lleva a la autoridad. Y la autoridad es para que tú sirvas en una jurisdicción de influencia. Y hay diferentes niveles de influencia o coberturas que le llamamos. Entonces, esta unción es para ratificar la responsabilidad. No es simplemente un nombramiento porque ellos son. Y el Señor dice en su palabra que es necesario que primero sirvan y luego después sean confirmados. Así dice la Escritura en otras palabras. Entonces vamos a poner el aceite y yo quiero que ustedes se pongan en pie por respeto a esta generación que ellos representan de pastor. Padre, te damos gracias. Pongo este aceite sobre la vida de cada uno de ellos. Y pido, Señor, en el día de hoy, que tú, oh Dios, le aumentes ese nivel de responsabilidad en el cual ellos han estado fluyendo. Señor, gracias. Ungimos, Señor, sus manos, sus oídos, sus ojos, su nariz, su boca, Señor, para que tú los uses de manera especial. Y en el pastor Álvaro ungimos a la pastora, Señor, Ángela. Son una sola carne, en el nombre de Cristo. Ella te está sirviendo, en el nombre de Jesucristo. Señor, también ungimos los oídos de pastorales para que escuche tu voz, olfatee tu aroma, Señor, y hable tu palabra. Ponemos este aceite en sus manos para que, Señor, todo lo que toque, tú lo hagas, Señor, prosperar. También sobre la vida de la pastora Mónica. Señor, gracias por el crecimiento. Unimos sus oídos para que oiga tu voz, sus ojos para que vea tu visión, tus olfatos para que olfatee tu aroma, y sus manos para que, Señor, pueda tocar lo que tú quieres que ella toque. Ponemos en la vida de esta pastora María Bernarda, Señor, ungimos sus oídos para que escuche tu voz. Oh, Sharabasaya. Sí, Señor, gracias. Toma sus ojos para que vea tu visión claramente, tu olfato, su olfato para que olfatee tú, Señor, tu presencia. Sus manos, Señor, para que toque lo que tiene que tocar. Oro, Señor, por la vida de este pastor, Señor Gustavo. Unge, destapa sus oídos, Señor,
Une sus ojos, su nariz, su boca y sus manos, Señor, para que sea todo lo que tú quieres que sea. Gracias, Señor, también por esta profeta de Dios, esta pastora profeta, Dios. Señor, sigue dando discernimiento, sigue dándole oído para oír tu voz sobre esta ciudad y sobre esta familia que comienza una nueva etapa en estos años de existencia. Toma sus ojos, su nariz, su boca, sus manos, Señor. Señor, gracias porque tú la ungiste como una Débora sobre esta ciudad. Señor, gracias. Y a este hombre, Señor, con su sabiduría, une sus oídos, sus ojos, su nariz, su boca, Señor, sus manos, para que Él sea todo lo que tú quieres que Él sea. Gracias porque yo veo, Señor, en los próximos años, Señor, que la sabiduría que tú has puesto en Él, la prudencia y el depósito serán depositados, Señor, en audios, será depositado en libros, será depositado, Señor, en una nueva generación, porque Él pasará a una etapa de entrenamiento para mucha gente que va a tomar el legado, Señor, en las naciones. Gracias, Señor, porque esta familia se extenderá, Señor, a Europa, a Estados Unidos y América del Sur, Señor, los países del sur, Señor, del cono sur. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, démosle un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno y nos tenía este banquete en este día. Somos una familia, así de que pueden tomar asiento y vamos a seguir con un tiempo también de bendición. Damos gloria a Dios por este momento.